Bienvenidos al 9º episodio de Pasando Visita. El día de hoy, invitado de lujo, tenemos al doctor Gerardo Dávalos, quien es especialista en cirugía laparoscópica y actualmente está cursando un fellow en cirugía bariátrica y metabólica. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor poder formar parte de esta como nueva etapa que se viene generando de esta segunda década después de los 2000, en donde usamos las redes para alcanzar pues todo público, ¿no? Pacientes, motivar doctores, gente que apenas va empezando, y ver pues todo lo que se puede hacer y aprender de la medicina, que cómo hay desinformación. Porque no solamente eres médico, sino que también eres creador de contenido, eres el famosísimo Dr. G. Está muy bien posicionado. Desmitificador de charlatanes. Sí, Entonces, digo, tienes una trayectoria muy buena en redes sociales que nos agradó a Alan y a mí. Qué bueno que pudiste venir con nosotros. Es un honor. El honor es mío siempre. Nos gusta mucho todo lo que haces, mucho la información que tú le das tanto a pacientes como a personal de la salud que quiere seguir superándose, que quiere saber más acerca de ti. Y el día de hoy queremos saber acerca de tu trayectoria. Todos los secretos, excelente. No, y aparte es una de las especialidades que más nos han pedido, ¿eh? O sea, los comentarios se nos han llenado mucho de, oye, quiero cirugía, algún consejo. Aquí vamos a platicar todo sin pelos en la lengua. Porque luego de repente, antes de que me digas tu pregunta, somos muy de decir speech motivacional y tú puedes y todo el rollo. Aquí vamos a decir lo bueno y lo malo. Porque de eso se trata. Sí, sí. No todo en la medicina es bueno, no todo en la medicina es malo. Vamos a darle. Y vamos a desmentir todos esos datos. Oye, y acerca de tu formación, ¿dónde estudiaste tu medicina? Pero la pregunta obligada de todos. A ver, échale. ¿Por qué medicina? Es una pregunta bien cliché, difícil de contestar. Yo tuve la fortuna, digo fortuna porque yo lo veo como algo bueno, de ser hijo de un papá que estudió ingeniería industrial y una mamá que estudió administración de empresas. Entonces, o sea, eres mogul como nosotros. Soy mogul, soy sangre sucia. Sangre sucia. Entonces, bajo esta realidad, yo no fui influenciado bajo ningún techo o aspiración de como tu abuelito, como tu tío, como tu papá, que te va a heredar y que te va a dar. O sea, yo fui alguien que fue descubriendo sus gustos y a lo largo de la secundaria y la prepa siempre fui dado a las ciencias naturales, a la biología, ¿sí? a cómo funciona el cuerpo, a las enfermedades, y siempre, pues desde, ya no me acuerdo desde cuándo, quizá desde los 14, 15 años, me fui perfilando hacia ese rubro, ¿no? Luego de repente iba a los, no sé, retiros vocacionales que había de repente en las universidades y me salía biología y me salía otras cosas que a lo mejor no le hallaban mucho sentido, porque hay que ser honestos. Uno también de repente, con la ayuda, gracias a Dios, de nuestros papás cuando los tenemos, pues también uno se va orientando, oye, pues de biólogo, ¿dónde voy a estar? ¿No? Y así vas perfilándote hasta que me decidí y encontré la medicina y pues gracias a Dios aquí estamos. Oye, la segunda pregunta obligada que siempre le hacemos a nuestros invitados, ¿por qué cirugía general? Fíjate que ahí sí no te voy a decir que desde chiquito decía, yo voy a ser cirujano. No, la verdad es que al venir de padres en el ámbito de la administración empresarial y sin ningún otro contexto, pues tampoco es que yo te pudiera enlistar todas las especialidades, ¿no? Yo creo que ni a media carrera, todavía ya en cuarto o quinto semestre, no te podían enlistar más de 10 especialidades. A lo mejor la medicina es muy amplia, entonces sí te mentiría que yo desde el inicio, bla, bla, bla. Lo que sí es que al finalizar mi internado, iniciando mi servicio social, yo me fui perfilando a algo quirúrgico, ¿no? Me gustaba el quirófano. Para los que no están aquí hace un aire acondicionado bien a gusto. No es cierto. Ay, qué mentira. Sí, yo he estado 14 horas ahí en el aire acondicionado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, me fui perfilando al tema quirúrgico, y pues al final dije, ¿sabes qué? Vamos a estudiar cirugía general, es algo que me gusta, me enamoré, a lo mejor despuesito, en unos minutos hablamos de eso, me enamoré de la cirugía laparoscópica, ¿sí? Todas estas pincitas y la pantallita y ahí, sí, más así como de videojuego, bueno, así lo veía yo, dije, vamos dándole para allá a ver si llegamos, ¿no? Y de ahí empezó todo,
como en el internado, servicio social. Oye, pero entonces tú no te llegaron a decir tus familiares, oye, tú eres bien inteligente, deberías de estudiar medicina. Fíjate O sea, que- no existió ese, fíjate o tus que amigos no sé presionándote. si han escuchado ese cliché, ese chiste, ese meme de si estuviste en la escolta en sexto de primaria, vas a ser doctor, ¿no? Güey, Sí. Doctor o abogado, algo así. Yo tengo un tema ahí, güey, porque yo era el típico de, eres bien inteligente, deberías que no sé qué. Güey, por la estatura no me metían a la escolta. Acomplejado, mi amigo, Sí, acomplejado. No, bueno, sí, obviamente, cuando te va bien en la primaria, que tampoco es tan difícil. Cuando te va bien en la primaria. Oye, yo estuve a punto de reprobar, pero no por mí, no. Por otros temas ahí. Sí, o sea, cuando te va más o menos bien en la primaria, secundaria, la gente te quiere como direccionar hacia lo que se cree que es lo difícil, ¿no? Lo que requiere mucho esfuerzo, la medicina, algo de derecho, o alguna ingeniería complicada, computacional. Claro que la gente opina y tú como puberto, pues vas absorbiendo como esponja las ideas Y te la crees. y te la vas creyendo. Te voy a decir algo, conmigo la verdad es que fue una decisión muy consciente. Yo crecí yendo a las obras con mi papá, a las construcciones, llenándome de tierra los zapatos y con escombros y demás. Y de verdad es que a mí nadie me perfiló a ninguna parte. O sea, mi papá me invitaba a las construcciones y yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de desenvolverme en donde se me diera la regalada gana. Entonces sí, claro que la gente decía, ay, vas a ser doctor o científico, ¿no? Porque sabes que algo que me pasaba a mí era que me decían, tuve algo muy similar, Ujú. nada más que a mí sí me decían, oye, pero medicina dura un montón, Sí. ¿cómo vas a ser doctor? Son mucho, es súper difícil y no sé qué. Y fíjate que, porque yo tampoco no tengo familiares médicos, entonces yo nació también completamente Sí, de sí. mí, pero era como que mi mamá decía, oye, no, pero no, son muchos años, a ti nunca jamás te pasó eso, o sea, Ah, contigo fíjate. sí tus papás dijeron, venga, te apoyamos. Fíjate que no, qué curioso que nunca pasó por mi cabeza y seguro ni por la cabeza de mis papás. Porque pues lo que yo sabía también ellos lo sabían mucho más. No pasó por la cabeza de nadie y nadie me sugirió que me dijeran, oye, pero o sea, son muchos años, ¿estás de acuerdo? No, la verdad es que nadie me lo dijo, yo creo que porque ni lo habían pensado tampoco ellos. Pero Y cuando entraste, ¿qué te llevó? O sea, para empezar, ¿dónde hiciste tu universidad, tu carrera en medicina? ¿Y qué te llevó a escoger esa universidad? Mira, pues no es que, ahí sí, no te voy a mentir, no es que yo la escogiera. Mis papás son de la Universidad de Guadalajara, me dijeron, tú vas a ser de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y vamos a hacer lo que sea necesario para que tú entres ahí. Entonces, para quien nos ve, todos los millones de seguidores, Tampoco te burles, ¿eh? no, es que el internet es universal. Sí, o sea, claro. Bueno, estamos en Jalisco y yo soy de Guadalajara, siempre he estado en Guadalajara y mis papás me dijeron, tú vas a estudiar en la Universidad de Guadalajara. Y así fue, me metieron en algún curso que ya se me olvidó el nombre, que te enseñan esto de matemáticas, español, para pasar el examen. Esos que son como en una casa clandestina, ¿no? Justo, sí. Sí, exactamente. Hay unos como por el Cooks que creo que es AS o algo así. Sí, no, te digo, pero fue más de casa clandestina. Esos ya están, esos ya están más Esos ya establecidos. son más pro, fresones. Más fresones. Y pues se dio, ¿no? O sea, hice el examen, entré a la universidad, es súper nervioso. Bueno, esto a lo mejor no les interesa, pero yo fui al mismo colegio ahí por mi casa, pues primaria, secundaria y prepa, ¿no? Entonces, entrar ahí a la universidad fue un shock, fue un golpe fuerte, pues. Se me hizo muy difícil. O sea, el primer semestre, gente nueva, escuela nueva, materias que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo no sabía que los doctores pasaban por esto y sabían esto, ¿no? O sea, biología molecular, cosas de histología, o sea, como que Yo estaba pensando en eso, güey. las células y el embrión, tú dices, o sea, ¿qué es esto, no? Fue impactante, fue duro. Para mí, o sea, el primer semestre fue dices tú, esto es medicina, Dios mío, está fuertísimo. es que ¿sabes qué? Sí, lo que siempre le digo a Alan, como no tienes una capacitación durante la preparatoria para esto, entonces entras y es como un golpe así, ¡pum! Lenguaje nuevo. Brutal. Es un golpe de realidad tremendo porque vienes de buenas calificaciones en primaria, en secundaria, en Y que a lo prepa. mejor te estén adulando, así que No, no, eres justo, el mejor, justo. eres el mejor, y trae. Y era así. Tómala, eres un idiota, pa. Sí, exacto. 6. No, ¿y qué es lo que uno conoce? Bueno, ahora que empatizo con ustedes porque tampoco tienen papás doctores,
¿Qué es lo que uno sabe del doctor? Pues que cura enfermedades, ¿no? O sea, que te revisa, te checa y sabe de enfermedades, ¿no? Y dice, pues esta medicina, ¿no? Pero llegas tú a primer semestre y te topas con cosas científicas extrañas de la célula y que la molecular y el átomo, dices, tu madre santa, o sea, ¿esto qué rollo? O sea, se va a poner durísimo. Llegas a primer semestre. Se pone duro. Llegas a primer semestre y tú con tu estetoscopio, ¿no? Ya listo. Oiga, pero ¿y esto para qué lo quiero entonces? Sí, no, Tú escuchando la rodilla. Realmente, sí, o sea, otro mito grande, realmente no terminas usando el estetoscopio como hasta los 3 años de haber entrado a la carrera, porque realmente las bases de la medicina son inimaginablemente complicadas. Y si haces trauma, nunca lo usas. Oye, ¿y qué dificultades tuviste durante tu carrera? ¿Llegaste a pensar en decir, sabes que esto no es lo mío? Mira, esto es algo muy personal, de que nadie sabe más que la gente llegada a mí. Y se va a quedar aquí entre nosotros. Y los que vean. No te preocupes. Sí. Yo distante o a lo contrario de lo que se ve en las redes, pues que tienes que platicar y tienes que ser proactivo y en la consulta recibes al paciente y eres propositivo y con iniciativa. Contrario a eso, yo siempre he sido y soy y seré una persona seria e introvertida. Y eso es muy mío. ¿Sí me explico? Entonces, la parte más difícil de la carrera fue adentrarme en este nuevo mundo universitario con personas diferentes, con tareas diferentes, con retos diferentes, estudiando cosas que aunque sea la carrera que tú elegiste, son cosas que no te gustan. Por ejemplo, tú eres trauma. O sea, todavía no. Estudiaste medicina porque querías operar, porque querías curar heridas. O sea, estudiaste medicina porque querías atender a la gente y lo estudiaste por elección, pero te terminas topando en la carrera, aunque sea la carrera que escogiste, con cosas que no te gustan. O sea, bioquímica, biología molecular, histología, tienes que usar un microscopio, ni pensaste alguna vez en usar un microscopio, etcétera, etcétera. Entonces, sí, que vas entrando a los laboratorios, ¿no? Y que tú dices, oye, yo no sabía que esto hacía el doctor. Yo no quería ser ingeniero químico, o yo no quería ser biólogo, yo no quería, o sea, y entonces te vas adentrando a mundos que no sabías por los cuales tenía que pasar el doctor. Y eso sumado a la carga social y emocional que me generó este nuevo mundo, me causó cierta, no sé si depresión o cierto miedo de decir, oye, ¿lo podré lograr? Por mi personalidad, pues, porque te digo, yo siempre fui y seré en mi vida personal serio e introvertido. Entonces me costó abrirme a este nuevo mundo que es rápido y es duro, ¿no? De los semestres de la medicina, porque empiezas, bueno, por lo menos en la Universidad de Guadalajara, oye, el promedio, oye, y el siguiente semestre vas a querer en la mañana o en la tarde. Oye, ¿y qué tal te fue en este examen? Es que ustedes los cambian de horario, sí, ¿verdad? con nosotros, que hemos tratado con otros invitados, es que como nosotros estudiamos en la misma universidad, pues teníamos los mismos horarios y teníamos muchas cosas similares, pero lo que sí nunca hemos preguntado es cómo fue este proceso, por decir, ustedes van en la mañana, van en la tarde. Sí, no. En la Universidad de Guadalajara son como los Juegos del Hambre. O sea, te tienes que hacer valer por ti mismo, tienes que hacer una tribu, tienes que juntarte y hacer amigos que se inviten a estudiar y tienes que sacar buena calificación porque si no, de la mañana te pasan a la tarde o al rato estás a las 8 de la noche todavía en la universidad porque tuviste hueco de 4 horas, porque fuiste a las 7 de la mañana y tu siguiente clase es a las 6 de la tarde. Y entonces tienes que estar en este estira y afloja como Juegos del Hambre en donde tu promedio y juntarnos a estudiar y la biblioteca. Y si me toca un maestro malo en el sentido de que nos repruebe a todos, pues ya me echó a perder mi promedio y entonces ya no voy a poder tener el horario que yo quiero. Entonces es este estira y afloja de sobrevivir, porque es escuela pública, en donde tienes que cuidarlo todo. Mi promedio, pero también aprender, pero también inflarlo un poquito porque si no me va a ir muy mal, y al rato ya hablaremos de eso, me van a enviar al cerro en el servicio social. Sí. Entonces, era un poco de cuidarlo todo, ¿no? Y pues sí, está en la selva de la universidad. Oye, entonces difícilmente terminas con quien empiezas, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo y yo entramos y desde el primer semestre hasta el último estuvimos juntos. Jamás. Tú conoces a los 300, 400 de la generación y un semestre estás con uno y a lo mejor en otro semestre estás con otro. Pero por decir, contigo, ¿cuántos entraron a medicina y cuántos salieron en tu Fíjate que no te generación? tendría el dato exacto,
Pero yo digo que alrededor, no sé. Pero una prox, así dijeras, bueno, claudicó el 50% de la generación. No, yo creo que si entraron 380, 400, salieron 320, 350. O sea, Pero sí se salieron varios. sí salieron varios, sí, pero no tantos, pues. Salimos yo creo que 340, 350, no sé. No, que nosotros salimos el 10%. Sí, no me más o digas. menos, Entramos sí. 400 y salimos como 50. Pero como es de Sí. paga, a lo mejor son otros factores también Sí, sí. lo que los hacen desertar, Es que ¿no? lo platicábamos, incluso con nosotros tenías algunas materias que son como parteaguas y tenías que mantener un promedio. Entonces, si tú bajabas de ese promedio, te penalizaban beca o algo. Y es cobro. Ajá, y entonces, pues, siento que parte de eso fueron tantos que desertaron, ¿no? Sí, son ecosistemas distintos. Oye, ¿y tuviste algún maestro que te marcara durante la carrera? O alguna materia coco. Ajá, que dijeras, esta fue mi coco y gracias a esta siento que yo seguí aquí. Mira, quien es de la Universidad de Guadalajara y quien tiene más o menos, bueno, todavía más jóvenes y viejos que yo lo sabrán, van a saber quién. Para bien y para mal, siempre hay maestros. Para lo malo y para lo bueno. La primer maestra que a mí me marcó fue en primer semestre, la maestra de histología, porque ha sido hasta el día de hoy la materia de lo que quieras en donde peor calificación he sacado. Saqué 66. ¿Sí? De ahí en fuera, toda mi carrera fue 95, 97, etc. Entonces ha sido la peor calificación y ella, ella decía que era como un filtro para los que entraban de primer ingreso, porque ella nos iba a hacer tronar a quien no fuera apto. ¿Sí? Entonces fue una clase dura, traumática, ¿sí? En su forma de ser, en su forma de enseñar, te mantenía al límite de las emociones, hacerte sentir que valías poco, estudiabas toda la noche y de todos modos reprobabas. Fue una clase, un par de personas sí se salieron justo por esa maestra. Entonces, ella fue una maestra porque aprendí, ya después lo entendí, que no vale la pena hacerle la vida imposible a la gente, no vale la pena tratar miserablemente a nadie, no vale la pena hacerle la vida de cuadritos a los alumnos y hacerte el rudo. Cada quien cae por su propio peso y cada quien va construyendo su propio destino. Quien le afloja, se va a notar. Quien le aprieta, se va a notar. Y no vale la pena ser así de duro, porque sí fue una materia muy difícil, porque vas llegando, un mundo nuevo, gente nueva, cosas nuevas, y que te traten así de duro y complicado, y que marchite tu promedio ya para toda la carrera esa calificación, para los 6 años. Entonces, es algo duro de quien aprendí, que no hace falta ser así. Fíjate que creo que mi materia coco fue biología molecular y fue también como que un golpe de realidad porque incluso en las primeras materias que tuvimos me iba bien, pero cuando llegas como a esas materias y realmente te bajan el promedio porque dices, Te pega. vengo de 95, 90 y desde la prepa y así y de la nada así 66, 70, Te pega duro. porque en la VM tu mínimo aprobatorio es 70. Entonces que saqué así como 72 y yo dije, no, soy inmenso. Sí, y aparte te pega porque sabes que lo vas a necesitar para escoger internado, Todo, para escoger servicio. Todo. No, te pega horrible y al final caes en cuenta, después aprendes y dices, no es necesario. No es necesario, quien iba a ser un gran doctor lo iba a hacer. Digo, ya viéndolo en retrospectiva, ya pasaron algunos años. Quien iba a ser bueno lo iba a hacer, quien iba a ser malo también. No era necesario ser así de rudo y no es necesario, si tú eres profesor de universidad y nos estás viendo, no es necesario ser así de rudo. La gente está viviendo su propio duelo y sobre todo en primer semestre. Entonces, no les hagas la vida más difícil. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, que hay doctores que dicen, mi función aquí es que no pase el 100%. Sí. Y dices, ay, sí, justo. ¿Para qué? Función, ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? Justo. Oye, y avanzando más en tu trayectoria, ¿cómo fue tu proceso de seleccionar el internado? O sea, tú ya sabías cuando entraste a medicina, tú ya sabías que había un internado, había un servicio, porque nosotros teníamos la idea de que estudiabas tu carrera y tú despuesito de eso tú decías, yo quiero esta especialidad, esto. Yo ni sabía que se hacían guardias. ¡Ah! Yo ni sabía que había un examen nacional para hacer la residencia. Yo no sabía nada. Yo me metí porque la gente te dice, ¿quieres ser doctor? Sí, yo quiero ser doctor. No había ningún contexto ni ningún trasfondo. Bajo esa realidad fui muy práctico. A pocos días o semanas, no recuerdo, de elegir las plazas de internado, me senté a platicar
con mi mejor amigo, que de hecho lo conozco desde la primaria, mi tocayo Gerardo, para ver dónde iba a ser la residencia, ¿no? Estuve platicando con mi grupo de compañeros de la universidad, nuevos y viejos amigos, y mi tocayo, mi mejor amigo, me dice, oye, pues yo voy a elegir el ISSSTE, el Hospital Valentín Gómez Farías, justo de Guadalajara. Lo voy a elegir porque ahí es mi hermano internista, me dice que está bien, entonces pues yo voy a ir a donde está mi hermano, su hermano es más grande, y pues ya yo lo voy a elegir. Él tenía un contexto, sus papás son ginecólogos, su hermano es internista. Él sí era sangre El azul. sangre azul, Familia, pura sangre. es pura Pura sangre, sangre. es pura sangre. Él sí era pura Entonces sangre. me dijo, pues la bola, toda la bola, nos vamos a ir para allá. Y yo, que ni la debo ni la temo, ni le tengo que cumplir expectativas a nadie, porque mis papás encantados de que sea doctor y ya con eso era suficiente, dije, pues me voy con ustedes, ¿sí? No investigué el hospital, para mi suerte me quedaba muy cerca de mi casa, dije, mira, perfecto, pero no investigué que si bueno, que si malo, porque muchos, y también aplica para los alumnos que nos ven, ay, ¿en dónde me van a dejar hacer más? ¿En dónde me van a dejar operar? ¿En dónde me van a, Típico, ¿no? ¿en dónde me van a dejar intubar? ¿En dónde me van a dejar hacer procedimientos? ¿En dónde no me van a traer tanto de ve y tráeme? ¿Sí me explico? No lo sobrepiensen, ¿sí? Lo que vayan a hacer en la vida cuando sean grandes, lo van a hacer. Y eventualmente van a saber hacer las cosas. Si vas a ser urgenciólogo o anestesiólogo, eventualmente vas a intubar. Si vas a ser cirujano, eventualmente vas a operar, ¿sí? Si vas a ser internista, lo que sea, eventualmente vas a poner un central, una toracocentesis o lo que sea, vas a reducir una fractura. Lo que vayas a hacer, eventualmente lo harás. Entonces, quebrarse la cabeza con el internado, en mi perspectiva, o sea, hay quien se casa con un hospital y qué bueno, pero en mi perspectiva, no es necesario quebrarse la cabeza a la hora de elegir el internado, ¿sí? Hay hospitales sin residentes. Uy, voy a aprender más porque me va a enseñar el especialista a mí directamente, ¿no? Y hay hospitales con residentes. Ultimadamente, al final, ya nosotros que estamos en los 30, que ya te topas con el que hace 6 años lo viste y lo vuelves a ver. O sea, ultimadamente ni se nota la universidad, ni se nota en dónde hiciste el internado, ni se nota si en tu internado sí había residentes o no, o si sí te dejaron intubar 4 veces o no, ¿sí me explico? O si sí te dejaron hacer compresiones o no. O sea, ultimadamente cuando te ves las caras en X hospital privado o en otro lado, ¿no? Y cada quien ya hizo su vida, no se nota, Hidalgo. Sí, es justo lo que decíamos, no hay distinción, ¿no? Al final creo que todos tienen su proceso y algún día te va a tocar. algún día te va a tocar. Oye, y viendo la postura que tienes acerca del internado, ¿qué opinas sobre los internos que dicen, yo me voy a ir a tal pueblo porque allá sí es de batalla, porque allá sí me va a tocar hacer todo, porque allá me van a traer así? Mira, es un tema controversial, pero dijimos que íbamos a hablar sin pelos en la lengua. Es importante no pasarse la raya, porque es una delgada línea para que te digan huevón o trabajador. Es una delgada línea. Llamémosle mandrake. Mandrake. Sí, entonces, no cometamos ese pecado de sobre-romantizar la carrera. ¿Sí me explicó? Acuérdense, y quien nos ve, bueno, ustedes lo saben, están realizados, pero acuérdense si alguien va más atrás de nosotros, que somos una profesión más y la comunidad, la gente normal, las personas no médicas, así nos ven, como un profesional como otro, como un contador, como un abogado, como un ingeniero. Somos otra profesión. No somos especiales ni somos superiores. Entonces, no cometamos ese error de sobre-romantizar la carrera. ¿A qué voy con esto? Hay que entender el contexto de dónde vives, dónde estás y los pros y contras. No siempre las condiciones son las aptas, ¿no? Entonces, tenemos gente en el internado que tiene su pareja, que tiene su hijo. Tenemos gente en el internado que vive todavía con sus papás, que tiene problemas económicos como todos. Tenemos gente con carro, gente sin carro, ¿sí? Entonces, entiende tu circunstancia y elige un lugar que mejor convenga para tu proyecto de vida. O sea, yo sé que a lo mejor quien no sea médico, y puedes estar total en desacuerdo conmigo, es mi opinión,
quien no sea médico dirá falta de vocación, no se la juegan, no van a ayudar a la gente pobre de la sierra que no puede ir al hospital. A veces hacerse el valiente te cuesta la vida. Entonces, y si tú ya traes tus propios problemas, porque no venimos de cuna de oro ni nada, que tu papá no te puede ayudar con la renta del cuarto, o que no traes carro y vas a agarrar 7 camiones, o que tienes ya una tiendita de abarrotes que atender acá y no la has dejado porque con eso te mantienes, porque el gobierno no te paga tu internado, etcétera, ¿no? Etcétera. Sí, son las diferentes... miles de etcéteras. Entonces, la respuesta no puede ser única, es dependiendo de cada quien, pero elige algo que realista, que vaya acorde a tu proyecto de vida. O sea, que sea congruente, ¿no? Congruente con tu proyecto de vida, y no te la juegues. O sea, quien se la juega, insisto, yo he colaborado con colegas que, oye, ¿dónde hiciste tu pasantía o tu internado? No, en la sierra de no sé dónde. Y son igual que yo. ¿Sí? Y ni yo sé más, ni ellos saben más, o sea, entonces al final todos vamos a estar donde mismo y no vale tanto la pena que te la juegues. Oye, y conociendo ya tu futuro, que eres el Gerardo bariatra, exitoso, todo lo que eres actualmente, ¿qué le dirías al Gerardo del pasado? ¿Que hizo una buena elección de internado? Sí. De hecho, te fue bien en tu internado. Me fue muy bien, hice muy buenas relaciones, muy buenas amistades, que también de eso se trata cualquier carrera. O sea, estudiar tu carrera y aparte empaparte de una red, interconectar con otras personas e ir abriéndote camino en el campo laboral y social de tu sector de trabajo. Entonces, eso fue lo que me dio el ISSSTE. Me dio la carrera, me liberó el internado, me hizo madurar, y aparte también me brindó pues esta red social de personas que luego terminas conociendo por más años, y que también te sirve para pues, estar en el medio, ¿no? Porque pues de eso vas a comer. Sí, era de lo que hablábamos Alan y yo en algún episodio pasado, que comparábamos el internado público con el privado y pues de toda esta red de la que tú te vas a empapar, de la que tú vas a conseguir trabajo de ahí incluso, para que tú puedas seguir, digo, no todos tienen la fortuna de que te puedan... por decir así, patrocinar lo que tú estás haciendo, o sea, tus papás, y pues tienes que sacar dinero de algún u otro lado. Sí, definitivamente. Entonces yo estoy muy agradecido, la verdad. ¿Tú en el internado tuviste la oportunidad de que tus papás te apoyaran o tuviste que trabajar o hacer alguna otra actividad? Mira, solo me dediqué a estudiar. Yo vengo de escuela pública, entonces ya de entrada es una ayuda que no me cueste el internado. Entonces no me cuesta. ¿Sí? La Universidad de Guadalajara tiene contrato con el hospital y pues ahí te mando a los internos y ya, ¿verdad? Entonces eso es una ventaja que para empezar no me cuesta. Bueno, fíjate que con nosotros te costaba nada más como la incorporación a la SEP y no pagabas tu internado, pero hay otras escuelas que sí nos costaba, ¿no? ¿no? Que pagan el semestre. O sea, que pagas el semestre completo. Como si estuvieras yendo a la universidad. Pagamos la incorporación a la SEP en el Tengo internado. mis dudas. No me acuerdo. En el servicio también, nada más era como que tu inscripción, tu como que incorporación a la SEP y ya. Sí. Sí, te digo, entonces eso para empezar fue una ventaja. Ahora, en mis tiempos, yo hice el internado en el 2017, te daban 900 pesos la quincena. Entonces, es imposible valerte por ti mismo con 900 pesos la quincena, por lo que yo vivía con mis papás y me tenía todo el apoyo, obviamente, porque con 900 pesos la quincena, pues es para salir al Oxxo o al Seven en La Guardia, comprarte los chetos, porque no comiste en todo el día, y te compras los chetos y la coca y ahí se te fueron los 900 quincenales, pues. O sea, y que además fuiste de los afortunados, ¿eh? Sí, porque yo hice el internado donde mismo, de hecho creo que cuando yo era interno tú eras pasante. Pero a mí me tocó que a la mitad de la generación nos daban los 900 pesos, a la otra mitad no nos daban nada. Sí. Yo fui el primero de la mitad que no le daban nada. Entonces, por lo menos tuviste ese... Peor, ¿no? Sí, o sea... Cada quien habla como le va en la feria. Yo también mi internado lo disfruté mucho. Y aparte tu universidad te pide cover, entonces exacto. No, pues oye, ¿qué beneficio me están dando? Ahí está la vocación, ¿eh? Sí. Oye, yo tengo una última pregunta antes de que cambiemos ahora al servicio social. ¿Cuál fue tu mejor servicio que tuviste en el internado y cuál fue el peor? Está fácil. Está fácil. Vas a decir el peor también está fácil. Sí. Sí, el mejor fue cirugía general. Ajá. Tengo amigos de mi generación, de generaciones arriba, de ahí, maestros todavía que son mis amigos, a la fecha. Un servicio que en su momento, padrísimo,
O sea, crecí muchísimo, maduré muchísimo. Vaya, crecí como médico interno, como médico en formación, como persona. Me gustó mucho cirugía general. El peor tiene sus matices. No, el peor tiene sus matices. Voy a decir por qué. Mi primer servicio fue, no me acuerdo, mi primer servicio fue medicina interna. Entonces, de entrada, el golpe. De entrada empezamos mal. Sí, o sea, las gasometrías. Sí, o sea, de entrada, el golpe es duro. Es duro. Entonces, es un primer mal sabor, no porque medicina interna sea malo, sino porque tú como interno, tómala. O sea, es como una bienvenida dura, ¿no? Va a estar difícil el internado, mijo. O sea, sí, porque va a estar complicado. Porque vas a acoplar a las guardias, te vas a acoplar al trabajo que sí tienes que hacer como interno, o sea, con tus 20,000 muestras. Tú llegas y no creas que empieza tibio el tema. Tú llegas y el servicio viene jalando desde hace 40 años. No, y además es de los servicios que a mí se me hicieron más complicados desde el Valentín. Es un servicio pesado y estás debutando. Haz de cuenta que estás debutando con un clásico nacional. En el vas fútbol. Perdiendo 4-0. O sea, sí, o sea, estás con debutando. El peso en tus hombros. Vienes frío. Y tiras un penal. Sí, o sea, está complicado. Entonces, por eso medicina interna fue un tema complicado, porque es gente nueva, lugar nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué es ese aquí? No manches. Fue complicado. No por eso fue el peor, pero sí a lo mejor fue el emocionalmente más difícil. Ya a lo mejor el otro peor fue ginecología. Ahí sí, porque no me gusta gine. ¿Sí me explicó? Ahí sí no fue por frío o por novato, porque yo ya estaba acabando mi internado, entonces no era por novato. Y son tóxicas. Ahí sí fue. Sí, ahí sí fue. Es que Alan lo ha dicho. Ahí sí fue de plano porque no me gustaba gine, ¿no? Porque yo estaba muy a gusto en mi silla. De repente llegaba la señora embarazada gritando, que me perturbaba mi tranquilidad. Es que, ¿sabes qué? Creo que hay dos matices. O sí te gusta gine, o no te gusta para nada. Pero o sea, no hay, siento que no hay grises. medios. No hay grises, sí, definitivamente. ¿O te gusta o no te gusta? Entonces ahí tenemos más o menos la tabla. Pero sí, a lo mejor el que me pegó más duro emocionalmente por ser el inicio fue medicina interna y gine porque de plano no me gusta. Oye, y ahora terminaste tu internado. Y ahora viene que te enteras que tienes que hacer un servicio social. Sí, ¿Dónde hiciste tu servicio social? ¿Fue plaza universitaria? ¿Sí te tocó irte fuera de aquí? ¿Fue en Guadalajara? Gracias a Dios, a excepción por histología en primer semestre, me tocó buen promedio toda la carrera. Por lo que fui plaza A, plaza universitaria, 0 pesos de paga. Gracias a Dios tenía el apoyo de mis padres, no hay problema. Y justo que me preguntabas, oye, ¿te gustó el internado? Pues sí, porque ahí mismo elegí el servicio social, ¿sí? Me adjunté al departamento de investigación del hospital, en donde colaboré en tesis y diferentes protocolos de investigación de algunos servicios. Eso ya ibas con trampa a la residencia. Iba entonces, con trampa. Ya ibas con trampa. Justo iba con trampa porque saqué 2 o 3 artículos de investigación de revista en la pasantía. Pero trampa inocente, porque yo ni supe si me iban a hacer. O sea, yo me enteré hasta cuando, y a lo mejor me estoy adelantando, me enteré hasta cuando de que pasas el examen, ¿no? Y vas a ir a aspirar a la residencia y todo el rollo. Oye, ¿y qué te piden? Investigación. Ah, caramba, tengo 3 artículos de revista. O sea, mira. Oye, y ese es un punto importante porque casi nadie lo tiene. Realmente son muy pocos y te dan muchos puntos, por tener investigación en una entrevista, porque al final vas con un machote. Y además me acuerdo que además de toda la investigación que realizaste en el servicio social y todo eso, una de tus funciones, que la tengo bien guardada, era ponernos los retardos a los internos. Sí, yo ni me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que tú eras el que se encargaba así como de la lista y cosas así, y que tenías que ir a enseñanza y habla con Gerardo, y yo... Y se la tenía guardada. Para eso quería este episodio. Uy, eso ni me acuerdo. No, fue una muy grata experiencia el servicio social. No todos tenemos la misma fortuna de estar donde queremos. Si tienes la oportunidad de elegir un servicio social que te facilite la vida y puedas estudiar porque quieres ser especialista, puedas ahorrar porque quieres pagar una maestría, un doctorado, lo que sea, puedas hacer otras cosas de tu proyecto de vida porque, oye, te falta un año para salir y te vas a titular como cualquier otro profesionista común y corriente de este país, ¿verdad? Entonces, ese balde de realidad de vete preparando para cuando ya seas un licenciado
común y corriente, como cualquier otro licenciado, pues vete preparando a tu siguiente paso de vida. Entonces, si tienen la oportunidad de elegir un lugar que les dé paz, que les dé tiempo, si vas a estudiar o vas a hacer otro trabajo, o lo que sea, pues elige eso, ¿verdad? Porque se pasa así, llega el fin, acabas la carrera, te da tu título, ¿y ahora qué sigue? Oye, entonces, ¿el servicio social a ti sí te dio la oportunidad de prepararte para el nacional? ¿Ya tenías pensado hacer nacional en esa época? Exactamente. ¿Y cuándo te enteraste que tenías que hacer un nacional? Ya sabía, como en el internado. Pero es que si te enteras, Dices, o sea, ¿qué? al final, o sea, eso no... ¿Cómo que no iba a ser nada más saliendo escojo? Ajá, sí, ¿no? Porque creo que entras y tienes esa visión como médico, o sea, salgo, termino Pues, pobre y iluso. escojo. Sí, Ajá. claro, pobre iluso. Y empiezas a escuchar, pregunta de NARM, esto, y ya te vas dando cuenta que tienes que En la preparar madre. un examen. Sí. Entonces, como en el internado te diste cuenta que tenías que hacerlo. Ujú. ¿Cuánto tiempo antes te empezaste a preparar? En el internado no hubo tiempo. O sea, mi tiempo libre era para dormir, para jugar videojuegos o algo. O sea, el internado, la verdad es que es pesado. Pues, dependiendo de dónde elijas. Ya en la pasantía, viendo a futuro, o sea, y tienes que planear tu futuro. O sea, si no tienes papás médicos, acércate a alguien que ya haya pasado por eso y pregúntale sus errores, pregúntale lo que hubiera hecho distinto. Porque ya con plan, con maña, elegí el servicio social, donde podía hacer investigación, donde eran 6 horas diarias, a 7 minutos de mi casa, El sueño. del sueño, donde podía estudiar toda la tarde. O sea, ya va con un plan proyectado, ya va tu elección. Entonces, ya se me olvidó lo que me preguntaste, pero sí. Pero tienes razón. No, Pero sí pude estudiar. no, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, desde el servicio Desde social. que empezó el servicio social, yo lo empiezo en agosto. Ujú. Y desde que empieza el servicio social, yo empiezo a abrir el libro de temas o de prácticas o el del curso o lo que sea. Y yo desde que empieza el servicio social, empiezo a estudiar todo ese año para ¿Te el preparaste de alguna manera especial? ¿Tomaste un curso? ¿Lo hiciste solo? Sí, tuve un curso. Es un curso que para los que somos de Guadalajara es popular. Hay gente que ni lo topa porque el país es muy grande. Pero para la gente que es de Guadalajara sí es muy sonado. Es el curso del Dr. Prieto. No manches, Oye, todos tomamos el curso del doctor. Ya debería de patrocinarnos Sí, porque ha ya, salido en todos los episodios. Estamos aquí en Guadalajara y es súper popular, Es ¿no? que, ¿sabes qué? Hay varios cursos también que dicen que el del doctor Buitrón, el Sí. del, ¿cómo se llaman? El Amir o... Sí, sí. o No, a lo mejor varios si te cursos, vas ¿no? a Monterrey a grabar el podcast y entrevistas gente de Tijuana, Monterrey, pues a lo mejor ni lo topan. Sí. Pero aquí sí es muy popular. Muy popular. Y pues tiene sus años, ¿no? Ujú. Haciendo su curso y ahí fue donde lo tomamos, donde lo tomé. El servicio social es difícil, diferente. El internado es pesado, cansado. Te empiezas a cuestionar si estudiaste la carrera correcta. El servicio social, si elegiste bien tu servicio, a lo mejor duermes más, pero es difícil, diferente, ¿no? Traes la presión, estudiar 8 o 10 horas diarias. O sea, es difícil, diferente. Oye, ¿y tu preparación para el ENARM? ¿Sí cancelaste planes con tus No. amigos? No. ¿Te dejaron de hablar? ¿Planes con tu familia? ¿Entendían este proceso que tú estabas viviendo? ¿O realmente decían, qué mamón este güey? No. O sea, Seguro sí. Sí. No, mi círculo social era de medicina. ujú. Entonces, nadie me dejó de hablar. Pero decenas de veces dejé de ir a la playa, al pueblito mágico, al lago, al río, a la laguna, a la atracción turística. Decenas de veces. O sea, en ese año yo creo que se les antojó viajar a mi familia. Y prácticamente el 90% de las ocasiones sí dije que no. El año de estudiar para el ENARM, y ustedes lo saben, no les vengo a contar, pero a lo mejor a alguien le sirve, es muy traumático. Entonces, en tanto lo puedas pasar a la primera o a la segunda, mejor, porque es muy traumático, muy, muy pesado. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor yo digo que no ahorita porque... Sí, para enfocarse, Sí, ¿no? dije, Para no, darle esto prioridad. está pesadísimo. Que al final es pesado, pero creo que también te da la oportunidad de hacer más cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que la preparación para el ENARM me gustó mucho y la disfruté, Ujú. porque al final te la pasabas estudiando, en la tarde o en la noche tenías tiempo de Sí. ir al gimnasio, Sí, sí, de sí. cuidar tu físico, demás cosas. Entonces al final sí lo terminas disfrutando. Yo creo que disfruté mucho mi proceso de estudio para el ENARM. Al final no lo repetiría, pero sí lo disfrutas. Y creo que eso es lo que decimos todos.
experiencia inolvidable, crecí muchísimo, pero que no se repita. Exacto. Oye, y cuando tú llegaste ese día, llega el ENARM, Ajá. llegas, ves, no sé si tu compu, abres y ves, o sea, te pusiste muy nervioso. Súper eh, nervioso. Sí, claro. ¿Cómo manejaste el estrés? No. Yo le decía a Alan, yo hice bloques de 50 preguntas, luego me iba al baño, hacía pipí, Sí, no, regresaba, me súper lavaba. nervioso, súper nervioso. Y para entonces, pues ya hiciste nuevos amigos. Y a lo mejor tus papás no son doctores, pero todo tu círculo social sí. Y tienes esta expectativa de no quedarte atrás. Tienes esta expectativa de no ser el que no lo pase, ¿sí? Tienes esta expectativa de, entonces, ¿de qué sirvió este año? Entonces, ¿para qué perdí todo este tiempo de estudio si no valió la pena? Te empiezan a llegar las dudas, los miedos de, si no lo llego a pasar, ¿qué caso tuvo? ¿Y qué caso tendrá volverlo a intentar? Si se supone que venía preparado, ¿no? Mucho miedo. Y sobre todo porque tenemos muy metido eso, ¿no? De que si no eres especialista, no vas a hacer nada. Sí, exactamente. Entonces, mucho miedo, temor, dudas, pero si en algo soy más o menos bueno, es en concentrarme. Entonces, no soy de los que tuvieron diarrea o se enfermaron de los nervios o no durmieron la noche anterior porque entraron en pánico. O sea, Entramos en pánico tú y yo. sí, o sea, Entonces, ¿una noche anterior dormiste o estudiaste? una noche anterior dormí bien. De hecho, 2-3 días antes ya no estudiaba. Nosotros no lo Él sí hicimos. seguía los consejos. Sí. Sí, seguí todos los consejos al pie de la letra. Dormí bien, desayuné el mero día, desayuné normal. O sea, llegué puntual, hice la fila con mi papá, cotorreé ahí con mi papá. Sí, vamos. O sea, procuré seguir los consejos, concentrarme, estar tranquilo y pues nada. Imagínate, Alan todavía cargo en la fila con unas hojas que Yo entré antes de leyendo llegar el al examen, filtro, yo entré ¡plac! leyendo el las examen. tiró. Y en el filtro las tiré, pero yo entré leyendo el examen. No Sí. pude dejar de estudiar. No, cada quien tiene su ritmo y su estilo. Oye, y antes de que ahora cambiemos a tu especialidad, un tip que les puedas dar para ese día. El tip que siempre doy, porque me han preguntado, el examen, por entendido, tienes que ir con conocimientos. Obvio, no lo puede pasar un dentista o un ingeniero, o sea, otra persona, ¿verdad? Obvio, tienes que llegar con conocimientos, claro, está por hecho. Pero el examen es de autocontrol emocional, ¿sí? El examen es un examen de enfoque y de perspectiva y de control mental. Entonces, yo el consejo que siempre les doy y siempre funciona porque me lo han dicho, doctor, así fue, es lo que estudiaste y tienes lo suficiente de conocimiento para sacar un 60-65. Lo tienes, o sea, a lo mejor alguien sabe más que tú, a lo mejor alguien estudió más que tú, a lo mejor a otro es más, se le pegan más las cosas, pero si estudiaste bien, sí tienes o sea, tuviste 6 años de carrera y aparte estudiaste un curso. Sí tienes los conocimientos para sacar mínimo un 60, sí los tienes. ¿Qué pasa? Porque a veces no lo logran, porque es un tema de juego mental. Nervios. En la medida de que tú controles tus emociones, leas bien las preguntas, confíes en ti y seas alguien asertivo, la mitad del examen está hecho. ¿De acuerdo? O sea, yo vi casos y seguiremos viendo casos de gente súper inteligente que no le fue bien y gente no tan inteligente que le fue mejor. Y no es porque se sacaron el conocimiento del Espíritu Santo, es el control de las emociones. ¿Sí me explico? Al salir de la carrera y con algún curso caro o barato, sí tenemos lo mínimo indispensable, sí lo tenemos. Pero el examen juega con tu mente y lo que sí sabías lo sacas mal. Entonces, es control mental, es control de emociones. Y hablando de conocimientos, ¿hay algún método que a ti te funcionó o que tú puedas recomendar para estudiar? Llámese flashcards, llámese cualquier método. Ahí no me atrevería yo a encasillarme o etiquetarme porque pues es de cada quien. Yo hacía ¿Pero a ti qué te funciona? como diagramas de flujo, o sea, yo ponía el título y luego ponía como rayitas, oye, este subtítulo aquí, este subtítulo acá, este subtítulo acá, o sea, como diagramas horizontales o verticales,
y hacía las ramificaciones de las ideas. Nunca hice flashcards. Alguna vez jugué flashcards con amigos de, dime la pregunta, yo te digo la respuesta, o dime la enfermedad, o dime la enfermedad y yo te digo la fisiopatología. Alguna vez lo jugué, lo hice, pero de ahí en más no quiero que se encasillen en una u otra forma, porque hay gente que justo no puede estudiar si no es en grupo. Y por otro lado hay gente que no puede estudiar si no está solo. Sí, nosotros estábamos hablando en episodios pasados de técnicas de estudio. A Alan y a mí nos funcionó algo, pero que a lo mejor no a los demás les va a funcionar. A Alan y a mí nos funcionó estudiar primero estudiamos cada quien y luego estudiamos en grupo y nos funcionó muy bien. Por ejemplo, pero no a todos les va a funcionar. Yo, por ejemplo, estudiaba 5 días solo y el sexto día estudiaba en grupo, no para aprender algo, no aprendía nada. Pero, para presumirles que sí sabía. Pero veía cómo... Para humillarlos. No, es cierto, no, para... Practicábamos a lo mejor la agilidad mental, practicábamos a lo mejor la concentración porque estábamos en lugares con ruido. Entonces practicábamos la concentración, la agilidad mental. Te medías a ver qué tanto sabía tu compañero y qué tanto sabías tú. A lo mejor para decir, a ver, espérate, faltan 4 meses y él sabe mucho más. Déjame me reencarrilo porque todavía tengo tiempo, porque mi compa como que le va a estar yendo mejor que a mí. Y entonces te permitía espejearte, te permitía compararte y reencarrilarte si estabas desviado. Entonces, a mí me funcionaba estudiar solo 5 días y luego ir a medirme destrezas con mis amigos, pero no aprendía mucho ahí. Era nada más como perspectiva, a ver cómo vamos todos. Pero hay gente que no. Oye, terminas tu examen ese día, vas con tu hojita, te formas en la fila donde te leen la hojita. Estás viendo que a unos les dicen felicidades, doctor, y a otros no les dicen nada. No, a mí no me dijeron felicidades. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste esa fila? A mí no me dijeron felicidades. Es uno de los momentos de más miedo que viven los doctores. O sea, duro. O sea, feo. No me dijeron felicidades. Yo saqué un promedio muy limítrofe bajo. Entonces estabas en este limítrofe en donde, pues sí entro, pero puede que no. O dónde me tocaría. ¿Sí me explicó? Entonces, a los felicidades les decían porque sacaban una increíble calificación que decías, por Dios santo, pase lo que pase, si caiga un meteorito, tú entras. ¿Me explico? Pero a mí, o sea, yo sí entré a la primera, pero era un promedio limítrofe bajo, entonces, pues, ¿de qué te felicito? Pues, tenías la inseguridad, o sea, ¿no? digo, te queda ese nervio, ese piquito de, pues sí ajusto, pero hasta no ver, no creer. Entonces tú todo ese periodo entre... Agonía. Sufrimiento agonía. total. O sea, nosotros esperamos un mes y medio en saber si tu folio es admitido y aplicable para un hospital. Y ese mes y medio fue agonía total. O sea... ¿Tu elección cómo fue? Porque creo que ha ido cambiando mucho de un arma a otro. A Pablo y a mí nos tocó de que te metías a una plataforma y te aparecían en verde las que estaban disponibles. ¿La tuya cómo fue? No, a mí fue 6 meses antes del examen, elige tu especialidad. No podías chapulinear. Una y 6 meses antes. Okay. Entonces yo 6 meses antes del examen, yo ya sabía que iba a cirugía general. ¿Y entras o no entras, hijo? Nada de que te ajustó para esto. Nada. Ya elegiste en marzo, el examen es en septiembre y te vamos a decir en octubre si entraste o no. Y ya no hay vuelta de hoja. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, ya la elegiste, le das clic en cirugía general y tómala. El examen es hasta dentro de 6 meses, pero ya es cirugía general. Ya valió. Oye, y terminaste y empieza ahora el proceso de que tienes que escoger tu sede. O sea, ya de ser estudiante, de médico general, quirófano, ¿no? Entonces, ahí cómo fue tu proceso que dijiste, digo, creo que está un poco más fácil porque si ahí hiciste el internado, ahí hiciste el servicio, eso te da puntos para ingresar también. Más investigación, no manches, ya la tenías regalada. Sí, casi regalada. Sí. Casi regalada. Mira, solo era hacer una buena entrevista. Era trámite. No, era hacer una buena entrevista también. Porque... Mira, no, y me fui con mucha estima bilateralmente de los profesores de cirugía general. En aquel entonces el jefe de servicio me estimaba. Entonces, pues sí, la verdad es que sí iba con algo de ventaja. Lo que les puedo decir es, no tiene que ser como yo lo hice, pues. O sea, yo conozco personas que la carrera en Mérida, el internado en Oaxaca, el servicio social en Monterrey, la residencia en Ciudad de México, la alta especialidad en Guadalajara, y son un tutti frutti. Yo también no tuve nada que ver para entrar a la especialidad con donde la hice y no... Y te da experiencia, te da mundo, te da madurez. O sea, no tienen que hacerlo como yo. Yo sí, a lo mejor conservador, no sé. Planeé desde antes, dije, pues voy a hacer el servicio social ahí, ya me conocen, estoy cómodo.
voy a hacer investigación, me da puntos. O sea, yo fui como abonándole al costalito y fui como direccionando el planecito. Ya que llegué yo a la entrevista, ya con mi papelito de, oye, sí quedé, sí pasé y todo, ya que llegué a la entrevista de cirugía general en ese mismo hospital, pues, hola Gerardo, ¿cómo estás? Las secretarias, la gente de enseñanza, los doctores, el jefe de servicio, pásate, ¿qué onda? O sea, fue algo mucho más ameno. Y últimamente, para lo difícil que es la carrera y la especialidad, cuando algo es ameno, acéptalo. O sea, cuando algo es ameno y sin fricción, pues agradécelo. O sea, de por sí la carrera es lo suficientemente complicada como para a fuerzas querer masoquismo, Querer ¿me sufrir entiendes? más. Sí, claro. Entonces, me pasaron ahí, me entrevistaron. Tampoco fue palanca ni nada, yo traía mis puntos, traía mucha investigación, ser interno y pasante de ahí te daba puntos, hice una buena entrevista, el currículum era bueno por lo que yo venía preparado, pregunté ahí en enseñanza cuando era pasante, oye, ¿qué piden? No, pues pedimos esto, el inglés, o sea, iba yo con mi arsenal. Encaminado. Encaminado, ¿no? Y afortunadamente... Pues preparado. Sí, sí, o sea, ¿qué tienes malo preparando? prepararse, no? Sí, O sea, claro. pues sí, pues te preparas. Oye, y como ya te conocían todos, hiciste el internado ahí, hiciste el servicio, ¿crees que tu entrevista fue diferente? O sea, ¿por qué? ¿Qué te podían preguntar si ya te conocían? ¿O consideras que fue igual a la de todos los aspirantes? No, bueno, no sé porque no estuve presente en los demás, pero seguro fue muy parecido, ¿no? O sea, ¿a qué se dedican tus papás? ¿Por qué elegiste esta especialidad? ¿A qué aspiras? Seguro fue algo parecido en todos, ¿no? ¿Te hicieron alguna pregunta random que dijeras, ¿esto qué tiene que ver? A mí no, pero sé de personas que les dijeron cosas medio extrañas. A mí no. Ya no sé si sea un mito o algo, pero a mí no. Oye, y tú puedes decir, tuve una buena experiencia durante, o sea, porque va a haber puntos buenos, puntos malos. En general, tu residencia fue una residencia que tú dijeras, fue muy provechosa. Los 4 años. Me trataron muy bien. Nadie como me exigió algo que realmente no me tocara. Te tocó tal vez pensar en algún momento de tu residencia que te quería salir, que era muy pesado. No, la verdad es que los 4 años fueron fantásticos. Agradecido con la institución, agradecido con mis maestros, agradecido con mis compañeros y yo estoy muy agradecido con mi formación académica en el hospital. Ya después me medí y me enteré, modestia aparte, es lo que yo creo. Ya después midiéndome con otros compañeros de otros lados, me di cuenta que la verdad yo tenía mejores habilidades. Entonces, eso le podrá quemar a alguien que no es de ese hospital. Lo lamento. Pero abran el debate, vamos a abrir bueno, debate. Sí, esto va a debate. No, pero digo, es algo que a ti te tocó, algo que tú viviste y que no te quedaste conforme con esto, sino que siempre estás buscando algo de mejora continua y actualmente estás cursando un fellow. Sí, exactamente. Estoy ahorita en el fellow de cirugía y endoscopía bariátrica en el Hospital Innovare, que también es un hospital de Guadalajara, no necesitan conocerlo. Digo, hay cosas que a lo mejor no, que nos están viendo estudiantes, ¿qué es un fellow? O sea... El fellow es un invento de la gente. La otra vez estaba teniendo una plática con un maestro, justo ayer, les platico rapidísimo, andábamos hablando de los inventos que se crean de repente los doctores que están en el poder, porque las altas especialidades o los fellows, pues son asociaciones civiles, ¿sí? No es de la SEP o de la UNAM, o no es una institución pública que avale universitariamente algo. Los fellows son inventos de doctores que se juntan y dicen, aquí vamos a ser expertos en algo más, ¿verdad? Entonces sí es un invento, como todo en el mundo, todo es un invento, si nos ponemos a filosofar, pero es una alta especialidad, es decir, es tu misma especialidad, es tu mismo campo quirúrgico, porque pues, nos dedicamos a abrir tripas en cirugía general, somos tripólogos. Entonces, es tu misma área quirúrgica. Cuchillo. Entonces, es tu misma área quirúrgica, pero bajo la tutela de una sociedad, una federación, un grupo que avale que tú tienes esa destreza extra, ese plus extra en tu misma zona, pero que es un algo más. Más o menos eso es una alta especialidad, ¿sí? No te dan otra cédula,
O sea, no es una... Solo es que tienes un adiestramiento Sí, o sea, extra es y que un, lo estuviste es un extra practicando. y sales con un aval de una federación prestigiosa que indica y que también le da seguridad a los pacientes de que eres una persona capaz de ejercer ese tipo de procedimientos o de técnicas. Oye, ¿y tú toda tu residencia pensaste en hacer cirugía bariátrica o había alguna sub, alguna alta que te llamaba la atención? Cuando yo entré a cirugía general, yo entré porque yo estaba enamorado de la cirugía laparoscópica. Como ahí hice el internado, vi que hacían mucho de eso. Y yo siempre quise, y desde que entré a la residencia, me metí allá a las cirugías, porque no me gustaba ni oncología ni proctología. Me metí siempre a las cirugías de laparoscopía. Y siempre no apliqué a ninguna otra cosa. Siempre yo quería hacer cirugía laparoscópica. Ya en el camino me perfilé a bariatría, que es cirugía laparoscópica, ¿verdad? Pero a la fecha yo siempre hago y haré pues, todo lo que se pueda laparoscópico. Oye, No, y bariatría, bueno, dale. ¿sí jugabas videojuegos o algo que realmente sí dices, sí te da más destreza? Mira, jugué muchos videojuegos y tocaba la guitarra desde la primaria hasta la prepa y principios de la universidad. Entonces se me dio ahí jugarle, se me dio ahí darle y no sé si me sirvió, pero yo creo que sí. A ver, Avi, pásanos la guitarra. Ya valió, ya valió. Sí. Ah, ya no me acuerdo qué. No, pero entonces también, aparte de todo esto, de que es la especialidad, del fellow... Ya me acordé. A ver, dime. El campo de la cirugía bariátrica, laboralmente hablando, ha crecido muchísimo en México, ¿no? ¿Qué expectativas tienes ahora que termines tu fellow? Mira, altas expectativas. No, mira, yo tuve la fortuna de, saliendo de la residencia, trabajar un año en el medio privado. Y me di cuenta del súper amplio campo que existe en el mundo laboral para todo, ¿verdad? Durante este año hice muchísima cirugía laparoscópica, hernias, vesículas, cirugías de hiato, de estómago, apéndices, y gracias a Dios, ahora sí que me aventé al abismo, y qué bueno que lo hice, porque me di cuenta de que hay mucho trabajo, hay mucho campo de oportunidad, hay mucho espacio para ser diferente, para ser disruptivo, para ser atrevido, para ser valiente, para hacer las cosas bien, para ayudar a la gente, para ser productivo, para ser resolutivo y para que la gente se quite la idea de que los doctores hacen puras dagas. No, hay mucho trabajo y mucho espacio para hacer las cosas bien y originales. Entonces me di cuenta que me fue muy bien en ese año antes de entrar al fellow y seguramente pues me seguirá yendo, espero, mucho mejor ahora con estas nuevas destrezas. Oye, antes de comenzar a grabar, estábamos platicando de la diferencia que hay de pasar de la residencia al ámbito privado, ya ejercer tu medicina privada. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿O qué le dices a ese residente de cirugía a lo mejor que ya está en el 3, en el 4 y está harto, ya no quiere continuar? ¿Qué le podrías decir? Que entiendas que estás nadando contra corriente, que no se te va a dar nada en bandeja de plata, en la medida que tú puedas ser disruptivo, que retes al sistema, que rompas algunas reglas, ¿sí? Que propongas cosas nuevas, que pienses en el paciente, que hagas lo que debe de ser y que te distingas con tu destello único, ¿de acuerdo? No que seas el que mejor opere, no que seas el que hace todas las notas bien bonitas, el que castigan menos, no, o sea, que seas alguien diferente, disruptivo, que rete al sistema y que demuestre que pueden salir buenos médicos con personalidad y con capacidades, no nomás para saber operar bien en quirófano, sino para atender bien a la gente, para tener iniciativa, para ser una persona con apertura. En la medida que tú desarrolles esas habilidades, el mundo es tuyo. Porque, ojo, también no siempre el que le fue mejor, el que tuvo mejores calificaciones, es el mejor médico por fuera. Absolutamente. Sino que tienes que tener una serie de habilidades, una serie de capacidades para que tú puedas tener empatía tanto con el paciente, con el personal de salud, al hospital privado o público al que estás yendo, porque eso te va haciendo conexiones. Totalmente. Y que recuerdes que además de médico, eres un ser humano único y que no toda tu vida sea medicina. Que desarrolles todas tus habilidades sociales, los famosos soft skills, ¿no? Las habilidades blandas para ser una persona que destaque en la sociedad. Y hablando de esas habilidades únicas, pues tú te destacas porque haces muchas redes sociales y tienes presencia en redes sociales. Entonces, ¿tú qué crees acerca de que el doctor que está en las redes sociales
sí te inspira confianza, sí le estás diciendo al paciente, sí es una herramienta que ya debemos de tener. Mira, mi consejo es nunca le tengan miedo al futuro, nunca le tengan miedo a la realidad. La realidad es la realidad, te guste a ti o no. O sea, el iPhone vino a reemplazar el BlackBerry, hayas estado tú de acuerdo o no. ¿Sí me explico? Las televisiones 4K, 8K vinieron a reemplazar las HD, te guste a ti o no. O sea, el mundo avanza, te guste a ti o no. Entonces, en vez de nadar contra la corriente, mejor pues sigue el camino, que de todos modos va a pasar aunque no te guste. Se criticaron. Se me criticaron. Antes muchas personas decían, yo no doy consulta por WhatsApp. Hace 10 años, ¿quién daba consulta por WhatsApp? Ay, no, paga tu consulta, oye. Y ahora hasta damos consulta por videollamada. ¿Sí? O sea, la consulta por videollamada, tú pregúntale a cualquier doctor, y la consulta por videollamada a veces es hasta más frecuente que la presencial, dependiendo de la especialidad, dependiendo del padecimiento, pero es vigente. Cuando hace 10 años decías, no, consulta por WhatsApp, ni me preguntes qué te tomas. Entonces, ir en contra de lo que de todas maneras va a pasar, pues al que vas a batallar vas a ser tú. Yo me subí al tren del TikTok y me juzgaban en el 2019 cuando se hizo popular en México. Y me juzgaban y se burlaban y se reían en mi cara. Y ahora me preguntan qué pueden hacer para hacer tendencia en TikTok. Y ahora me preguntan, ¿no? Entonces, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, me iba a operar del reflujo, de la vesícula, de la hernia. Me iba a operar con otro doctor, pero la verdad es que lo busqué en internet y no tiene redes, no sube testimonios, no sube sus cirugías, no sube sus resultados, no tiene página de internet, no sube videos a TikTok. ¿Qué certeza él me da si de un día para otro él puede desaparecer y nunca lo encuentro? ¿Qué certeza él me da que es una persona de fiar? O a usted por lo menos lo puedo quemar en redes. O sea, a usted lo veo que está operando y que todo el día está ahí y que está respondiendo y por lo menos si algo sale mal, que puede salir mal, pues por lo menos sé que es una persona que ahí está, ¿no? Y que tiene un historial ahí en el internet. Entonces, los papeles cambian. Porque hace 7, 10 años decían, pues si el doctor está en internet es porque no tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Es un desquacerado que no tiene trabajo. Y ahora no. Entonces, no le hagan fricción a la realidad, porque la realidad va a ser, te guste o no. Y hablando un poco de tu expertise que tienes en redes sociales, porque sabemos que eres un pionero, que eres experto y que las manejas a la perfección, si tuvieras que poner en porcentaje o en perspectiva, ¿qué tantos pacientes que tú tienes en tu día a día vienen de la medicina de redes o vienen del método tradicional, que es boca a boca, recomendación, etcétera? ¿Qué tanto te ayudó las redes a ti? Pues un 95%, absolutamente. O sea, solo el 5% de tus pacientes vienen de métodos tradicionales. La prima, la tía o un paciente que ya operé, que se lo recomienda a la madrina, a la abuela, o operé a la mamá y luego viene la hija. Claro que las recomendaciones van llegando, pero definitivamente el estar en redes es un impulsor de confianza y de seguridad para las personas. ¿Consideras que sin redes te hubieras tardado mucho más en tu carrera exitosa que tienes hasta el momento? Las redes no son ni la panacea, ni la fórmula mágica, y si tú el día de mañana abres tus redes, no vas a llenar tu consulta. No son ninguna obra maestra, simplemente es vivir en el presente. O sea, no es de que, ¡ay, hack! O secreto para tener pacientes. No, solo es vivir en el presente. ¿Qué haces en tu día? Pues estás en el Instagram, estás en el YouTube, estás en el TikTok. Simplemente es escuchar, ver lo que hace la gente y vivir en el presente. No es ningún hack ni algo así de esto si lo haces ya chingaste. No, solo observa lo que hacen las demás personas. O sea, la gente va y ve una casa para comprar porque la vio en el TikTok. La gente va a un restaurante porque vio que alguien hizo una reseña en Instagram, ¿no? Entonces, tú que te dedicas a eso. Entonces, simplemente ve lo que hace la gente y no tengas fricción con lo que de todos modos es el presente y ya. Sí, es aceptar que sí es un potenciador importante que te va a ahorrar quizás años que te iba a tardar llegar. Como todo. Sí, exacto. Como todo. Oye, tenemos una sección que se llaman las indicas. A ver, échale. Las indicas. No, las interconsultas. Bueno, primero vamos con las interconsultas. Tenemos dos secciones. Dos secciones. Hay una que se llama las interconsultas. Nuestros seguidores, son pocos ahorita, esperemos en algún momento sean muchos, nos llegan dudas genuinas que tienen sobre tu especialidad, sobre el doctor Gerardo, sobre todo eso. Entonces nos las preguntan a nosotros para nosotros hacértelas a ti échamelas. Y les puedas resolver. Ok, entonces pues vámonos con las interconsultas. A ver, ahí va. La gente nos pregunta, ¿cómo supiste que cirugía general era para ti? En el internado tuve la fortuna de pasar por diversos servicios.
yo te recomiendo que explores en todas partes, ¿no? Si estás en un hospital de tercer nivel, pues que vayas a neuro, a angio, a onco, a medicina interna, a hematología, a cardio, que te andes ahí paseando por el hospital y que entrevistes a los doctores. A veces uno puede saber mucho de lo frustrado o lo feliz o lo realizado o lo fracasado que puede ser un doctor. Y ponte a entrevistar al cardiólogo, al urólogo, ponte a entrevistar al internista y empieza a ver a quién te quieres parecer. Entonces el internado me sirvió para ir caminando de pueblito en pueblito, ¿no? En las especialidades y ver cómo vivían, y me gustó cirugía general. Oye, ¿y fuiste caminando y encontraste alguna otra que te hubiera gustado hacer o que en su momento Sí. dijiste, esta es una opción para mí? Súper irónico, increíble respuesta que no se lo hubieran imaginado, pero me gustaba cardiología. Nada que ver, ¿no? Sí, nada que ver, pero la verdad es que pasar por medicina interna no era algo que yo estaba dispuesto a hacer, pero a la fecha respeto y admiro y me encanta pues todo el tema de la cardiología. No sé, a lo mejor por ese ingeniero que llevo dentro de las presiones y el gradiente y todo eso, ¿no? O sea, se me hizo muy interesante. Y nunca lo contemplaste como una verdadera opción. Alguna vez, muy, muy ligeramente, pero bueno, no, nunca fue así decisivo. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué tan demandante es la residencia en términos de tiempo y vida personal? 100%. O sea, que si puedes tener pareja, familia, amigos. Mira, 100% demandante, sin embargo, yo en la residencia conocí a mi novia, Uh-huh. entonces con quien a la fecha estoy, y sí se puede, pues, pero es 100% demandante. Quien tiene un trabajo extra, o sea, por ejemplo, que tú venías de hacer guardias en una clínica, ¿no? O, no sé, que te dedicabas a vender zapatos o tenías el negocio familiar de fajos, ay, no sé, pueden ser mil cosas. Quien lo hace, mis respetos, porque la residencia es un trabajo de tiempo completo. Y ahorita que mencionas que en la residencia conociste a tu novia, ¿ella también es doctora? Sí, es doctora. ¿Y crees que eso facilitó tu relación? ¿O cómo ves las relaciones doctor-doctor? ¿Se pueden, no se pueden? No me atrevería a dar un juicio. Hay relaciones súper fallidas, relaciones súper exitosas. Conozco de las dos. Conozco relaciones doctor-contadora, doctor-administradora, doctor-doctora, donde el doctor es el hombre, donde la doctora es la mujer, etcétera. Y la verdad es que, así como decirte que he visto una constante, no. Yo creo que tiene más que ver con la persona que con su profesión. Sí ayuda que entienda que no vas a estar disponible y que lo asimile, sí ayuda, pero yo creo que también depende de las personas. Ok, otra pregunta que nos hicieron es si el ambiente entre cirujanos es tan pesado como se dice. Es pesado toda la vida. El ambiente entre cirujanos es un choque de egos constante. Hay muchas jerarquías. Muchas jerarquías por siempre, por siempre. Y el hecho de que él se te adelante y él se quede atrás y él opere más y él gane más. O sea, entras a cirugía y entras a una lucha de egos eterna, por siempre. Entonces, pues sí. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿te arrepentirías si pudieras elegir otra vez? No, volvería a elegir exactamente lo mismo. Volvería a estar donde estoy sentado en este momento y volvería a tener los proyectos que estoy teniendo en este momento y todo lo que he recorrido ha sido exactamente, me ha encantado. Y la última pregunta que tenemos que nos hicieron es, ¿qué tan amplio es tu campo laboral? Muy amplio, tan amplio como yo, ustedes o ustedes decidan que sea. Es amplio hacia todas las direcciones. Para bien o para mal, yo no juzgo y de eso no se trata la plática. Para bien o para mal, el sistema de salud mexicano no le alcanza, ¿sí? Deja tú los lujos, o sea, simplemente no le alcanza. No hay espacio, no hay dinero para contratar más profesionistas, aunque sí los hay, pero en la calle. Entonces, para bien o para mal, el campo laboral de la medicina, en todos los aspectos y en mi especialidad, es amplio para poder ayudar a mucha gente a alcanzar a muchos horizontes. Ahorita operamos personas de todo México y Estados Unidos. Entonces, gracias a las tecnologías nos hemos visto en la virtud de ayudar a muchas personas y hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Demostrar que se puede hacer las cosas bien y no mexicanadas o guachalotadas. Sí. Y ahora sí, como decía Pablo, ahora sí vamos con las indicas. A ver, échale. Esta es una sección donde tú, como especialista, invitado que eres, le vas a dar 3 consejos a quienes quieran seguir tus pasos, a quienes quieran ser cirujanos generales, a quienes estén pensando, dudando qué especialidad hacer. O simplemente estudiantes de medicina. 3 consejos, seré muy concreto. Si quieren más detalles, vean todo el podcast. Prioriza tu proyecto de vida. Nunca pongas primero la medicina,
pon primero tu proyecto de vida. El tuyo, no sé qué tengas. A lo mejor ya tienes esposa, hijos, a lo mejor mantienes a tus papás o dependes de ellos. A lo mejor ya vives solo o no te puedes salir de la casa. A lo mejor cuidas a tu abuelita, si tienes carro o no tienes carro. A lo mejor te quieres casar a los 25 o a los 30. No sé, pero siempre, siempre prioriza primero tu proyecto de vida. ¿Dónde te ves a los 50 y a los 60 años? Antes que la medicina. ¿Sí? El internado puede esperar 6 meses más, la pasantía puede esperar 6 meses más, la residencia puede esperar 6 meses más. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo es, sean disruptivos, diferentes y únicos. Doctores del montón, ya hay muchos, ¿de acuerdo? Atrévanse a romper las reglas y a hacer cosas nuevas. Y el tercer consejo, no dejen de ser ustedes mismos. Si tienes hobbies, si tienes pasiones, si tienes metas en la vida, no todos dejan a sus novias en el internado, no todos dejan a sus papás en el internado. Si tienes que ir al funeral de tu abuelita, ve al funeral de tu abuelita porque tu mamá se va a morir una vez. O sea, que te regañen, que te castiguen. No dejes de ser tú mismo y no dejes de tener la esencia que tú tienes como individuo. Porque, insisto, doctores del montón hay muchísimos. Doc, tus redes, ¿dónde te pueden seguir para cualquier duda de cirugía, de tu persona? Para lo que necesiten, en todas las redes estoy Gerardo Dávalos Guzmán, todo pegado. Igual aquí lo ponen o no sé, pero sí. Por aquí va a aparecer. Dr. Gerardo Dávalos con B de vaca y S, Guzmán con Z, todo pegado, ¿no? Y por ahí aparezco. Pues te queremos agradecer por darnos un poco de plática acerca de tu camino, de todo lo que fueron tus dificultades, por así decir, desnudar al doctor G en ciertos aspectos. A ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, pues sé curioso, siempre cuestiona, Sí. Y sé diferente, siempre sé diferente, sé tú mismo y pues adelante, ¿no? Porque lo puedes lograr, no es imposible. Nosotros 3 lo logramos, tú también lo puedes lograr. Y lo va a seguir logrando miles de personas. Muchas gracias por pasar visita con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.